Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Como siempre agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera a los que colaboran con TLB1, va todo nuestro agradecimiento doble también, ¿no? Muchos lo hacen, muchos han sido muy generosos. Invitamos a algunos que nos acompañen, para poder continuar en el aire y poder transmitirles, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen en contacto. Y como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos siempre nos proteja, nos guíe, nos ilumine, especialmente nos guíe por el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Y como siempre, y sabemos que la Argentina, nuestra patria hispana, y nuestra madre patria está acosada por los males y por los enemigos, ¿no es cierto?, de la cristiandad y de la patria. Le pedimos esta oración: María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Ustedes saben que en pocos días se está llevando a cabo probablemente el desmantelamiento, ¿no es cierto?, de lo que se llama el Valle de los Caídos en España, un monumento extraordinario, ¿no es cierto?, que fue construido, comenzó a construirse en los años 40, terminó de construirse casi en 1958. Por el gobierno del generalísimo Francisco Franco, por aquel entonces, lo que significaba una especie de santuario, ¿no es cierto?, donde contemplaba, ¿no?, la unidad, llamémoslo, la reconciliación de todos los bandos que habían formado parte de la Guerra Civil Española que cubrió desde 1936 hasta 1939. Obviamente este signo de reconciliación llevó todo un proyecto extraordinario. Muchos de los hispanoamericanos que nos ven, especialmente los argentinos, han visitado, ¿no es cierto?, este monumento extraordinario, realmente majestuoso, con una cruz que lo engalarda, ¿no es cierto?, de 150 metros de altura, ¿no es cierto?, y aparte lo que contemplaba, tanto los restos de todos o muchos, ¿no?, de los combatientes republicanos, como tanto del gobierno de la Falange, o llamémoslo del gobierno del generalísimo Franco, posterior a la guerra, obviamente. Y también todo lo que simbolizaba todo el ámbito religioso que le daba el carácter, ¿no? Ustedes saben que ese monumento también forma parte de Tierra Vaticana, o sea, el Vaticano tiene mucho que ver en esto, y bueno, también se han asentado, ¿no es cierto?, en 1958, la congregación benedictina y también la dominica, frailes dominicos. Bueno, esto lleva, ustedes conocerán evidentemente esta obra de arte, este extraordinario monumento, está en las afueras de Madrid, casi a 58 kilómetros, también parte del municipio de Madrid. Bueno, pero vamos a tocar un poquito el tema porque corre el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El gobierno ha sacado hace tiempo, ¿no?, o hace bastante, no tanto, pero varios años, la ley de memoria democrática, un poco de lo que nos ha pasado a nosotros con el kirchnerismo, ¿no?, esta memoria, verdad y justicia, ¿no es cierto?, que ha transgredido y mentido y engañado a todos los argentinos creyendo que estábamos entrando en un camino de la verdad, cuando en realidad lo único que hacían era revolver, ¿no es cierto?, el pasado, siempre en beneficio de un relato y de un nuevo paradigma que nos imponían en adelante. Bueno, lo mismo está ocurriendo en España con esta ley de memoria democrática. Vamos a tocar este tema, me parece que es muy interesante porque aparte podemos tener varias visiones al respecto y creo que nuestro invitado nos va a poder garantizar, ¿no es cierto?, mucha de la información y un poco de lo que está pasando, cuál es esta maldad que está llevando el gobierno de Sánchez contra este monumento extraordinario al Valle de los Caídos. Tenemos como invitado a un emprendedor, padre, abuelo, español, falangista y católico, amante de la historia y de la fotografía, instructor de buceo y madridista, o sea, de Madrid. 29 años se dedicó a trabajar en la tecnología y 24 vinculado a empresas líderes, tanto nacionales como multinacionales.
ha formado también, ha presidido la Comisión de Centro de Formación de Acreditados de Microsoft, en su asociación internacional. Dirigió programas radiofónicos, tanto digitales, como por ejemplo un programa que se llama La Gran Esperanza o La Voz de la Falange, entre otros muchos programas que llevó adelante. Conocedor, ¿no es cierto?, ha intervenido también como católico practicante y falangista, ha tenido participación en listas electorales. Así que bueno, para mí es un gusto compartir el programa con Martín Sáenz de Inestrillas. Gracias, Martín, gracias por recibirnos. Disculpe que lo trate así en confianza. Nada, gracias a vosotros, un placer compartir con vosotros este espacio y máxime un día después de la celebración de esa epopeya que fue el intento de recuperación de las Malvinas que tanto nos afectan a los españoles y a los argentinos. Sin duda, sentimos, ha habido grandes actos, grandes reconocimientos y bueno, también estamos consustanciados con ustedes desde el punto de vista del Peñón de Gibraltar, así que compartimos ambos, ¿no es cierto?, la usurpación, ¿no es cierto?, de la Gran Bretaña en nuestros territorios, que, bueno, en algún día, en algún momento, Dios nos proveerá la fuerza para lograr la victoria. Así es. Don Martín, ¿cómo puede interpretarse la ley de memoria democrática? Bueno, es un comodín que tienen los gobiernos socialistas desde la llegada al poder de Zapatero, fundamentalmente de Zapatero, desarrollada después con mayor inquina, si cabe, por el actual presidente, el presidente Sánchez, y es un comodín, como digo, para encender de alguna forma los más bajos instintos, no los ideológicos, no los culturales, no los políticos, sino los más bajos instintos pasionales de aquellos que todavía no han entendido que han pasado casi 100 años, 80 y muchos años, de una guerra fratricida que ya terminó, de una guerra que fue cerrada precisamente por obras de reconciliación como la que nos ocupa hoy, como la del Valle de los Caídos, entre otras muchas cosas, pero que a los gobiernos socialistas no les sirve. A los gobiernos socialistas lo prefieren tener siempre heridas abiertas y sangrantes, porque saben que eso recurre a la parte más visceral de sus votantes y de los seres humanos, y eso les va bien cuando sus políticas son miserables y cuando sus políticas fallan incluso entre sus correligionarios y cuando la corrupción les ataca hasta el extremo, pues tener un comodín que les sirva para esto va muy bien. La ley de memoria democrática no es más que elevar al grado de ley la imposición de un relato, único, la falsedad histórica, la tergiversación de la historia, el borrado de una época determinada y la negación, el intento de negación de la verdad y del estudio siquiera de la historia pasada, ¿no?, más reciente en española. Una herramienta como otra cualquiera de aquellos que creen que la libertad y ese tipo de cosas pues son un patrimonio suyo y ellos deciden quién tiene en su poder la verdad y la libertad y quiénes tenemos que hocicar y quiénes tenemos que permitir o asumir que ellos nos dicten las normas, algo que no va a ocurrir obviamente. Estamos viendo, efectivamente, bueno, le falta, obviamente, el socialismo rojo, llamémoslo como más los tildan ustedes, nosotros también, este socialismo actual, progresismo, etcétera, que solamente embandera las banderas de la izquierda, ¿no es cierto?, aunque se hagan pasar por otras cosas, ¿no?, por otros partidos, o centro izquierda, o centro no sé cuánto, de hecho me he referido al socialismo por una forma un mecanismo de entendernos, ¿no?, de que sea un lenguaje comprensible para todo el mundo. En realidad esta gentuza no tiene nada de socialista. Hacía tiempo que el mundo no se divide en izquierdas ni derechas, en socialistas y no socialistas, se divide en globalistas y en identitarios, y estos pues han tomado la posición del socialismo como podrían haber tomado cualquier otra desde ese globalitarismo que tiene una serie de elementos en los cuales coinciden en muchos casos con la derecha, en la mayoría de los casos con el marxismo más abyecto y en la mayor de las veces con ese globalitarismo mundial y ese gobierno del nuevo orden que se pretende imponer a todo el mundo. ¿Por qué cree que se tiene que rebuscar en la historia
casi reciente, ¿no? O no importa que sea mitad del siglo pasado. ¿Por qué la izquierda o el socialismo moderno actualmente tiene que recurrir a esas estrategias de resucitar, retrotraer, ¿no es cierto?, heridas que ya fueron cicatrizadas? Porque lo estamos viendo también aquí en la Argentina, ¿no? Pues porque el periodo que siguió a nuestra guerra civil, a nuestra guerra de liberación, que acabó en el 39 y que duró hasta el año 75, fue un periodo muy duro, un periodo en el que durante muchos años, algunos pocos años, 20 años aproximadamente, se pasó muy mal. Se pasó hambre, se reconstruyó un país destruido, se nos cerraron las puertas, excepto, por cierto, las de nuestros hermanos argentinos, que sí que nos echaron una mano y que lograron romper de alguna forma el bloqueo internacional. Pero luego fueron seguidos, después de esos primeros 20 años, fueron seguidos de lo que se llamó el milagro español, ¿no? De lo que significó la reconstrucción, el crecimiento, la reconstrucción de la clase media, la industria, el turismo, y el país se convirtió en la 9ª potencia del mundo. Y eso conlleva que el ciudadano de a pie deje de preocuparse de los asuntos cotidianos porque ya no tiene apenas problemas. Estábamos en unas tasas de desempleo estructurales mínimas, todo el mundo tenía su casa en la playa y su coche, y con un solo salario podía vivir toda una familia, y la mujer o el hombre uno de los dos no tenían por qué salir a trabajar. Eso hace que las personas pues dejen de tener esos problemas cotidianos y se acomoden. Entonces, cuando uno se acomoda, deja de prestarle atención a lo que le rodea, a aquello que le incomoda, a todas las historias y a todos los problemas políticos que te rodean y que además te recuerdan pues hechos tristes. ¿Qué ocurre con esa generación? Pues esa generación se abandona de los problemas cotidianos y solo resucita sus problemas cuando alguien vuelve a meterle el dedo en la herida. Y eso es lo que hace, lo que pretende precisamente Sánchez y antes Zapatero, ¿no? No permitir que la sociedad española pase página, que la sociedad española decida seguir adelante y que nos podamos enfrentar a problemas cotidianos, porque es mejor discutir de problemas antiguos que, como digo, recurren a las vísceras y recurren al estómago y recurren a los intestinos más que al corazón, ¿no? Realmente es increíble, pero es así. El Valle de los Caídos, ¿qué representa no es que representa, sino ¿por qué esa obsesión con el Valle de los Caídos? Pues porque cumple varias de esos objetivos. En primer lugar, porque es la cruz más grande de la cristiandad. Y esto, no se nos olvide, siempre ha sido un problema de cristofobia. Esto siempre ha sido un problema de anticristianismo y de persecución. Yo decía hace un rato que el mundo se divide ahora entre los soberanistas y los globalitarios. Sí, pero no se nos puede olvidar que los globalitarios no dejan de ser otra cosa que una conjunción que termina siendo en ese poder global que tiene nombre y apellidos, que tiene ideología, que es una ideología frecuentemente masónica y por lo tanto anticristiana y anticatólica. Así que un primer objetivo es la destrucción de la cruz, con todo lo que ello significa, con todo su simbolismo y con todo lo que arrastra, como digo, de persecución del cristianismo, combinado con la sustitución, por ejemplo, en España y en otros muchos lugares, de la sustitución por fuentes corrientes de entrada migrante de musulmanes, ¿no? de islamismo radical. Ese es un primer objetivo. El segundo objetivo es que además era un templo de reconciliación. Allá están enterrados varios miles de muertos caídos de ambos lados. Es verdad que allí reposan los muertos de algunos de los asesinados durante los años previos al 36 y durante el 36. Mi propio bisabuelo reposa allí bajo los brazos de la cruz como asesinado sin más por haber sido alguien al que le señalaron con el dedo en agosto del 36, ya un hombre de cierta edad, en el que le señalaban pues como hombre de derechas o como católico o como persona que leía el ABC o como cualquiera de las razones por las que el marxismo galopante te consideraba desafecto al régimen y por lo tanto carne de cañón. Y cuando digo de carne de cañón me refiero a eso, a llevarte a la tapia del cementerio y meterte 32 tiros en la cabeza, ¿no? Como es el caso de mi bisabuelo. Entonces esa cruz
acoge y mantiene bajo sus brazos de paz a varios miles de estos caídos del bando nacional, pero tuvo el efecto, tuvo la grandeza de recoger también bajo sus mismos brazos a muchos de los que lucharon en el mal llamado bando republicano, que en realidad era el bando rojo, porque el republicano se había en los dos lados. No tienes por qué ascribirte a la república pensando que la república es esto. No, la república no es necesariamente el marxismo. Las repúblicas había muchas y de hecho algunas de las causas en las que se desarrolla la guerra civil es precisamente porque la república había sido atacada y había sido destruida precisamente por el marxismo. No estaba siendo destruido el fascismo, estaba siendo destruida la república en todas sus formas. Todas las fuerzas políticas de la época habían dado por fenecida, gloriosamente fenecida, diría nuestro fundador, la monarquía. Nadie cuestionaba la república. Lo que ocurre es que la república se convirtió en otra cosa, en la dictadura del proletariado, el intento de sustitución de la república de hermanos por una república marxista, ¿no? Y eso también está en el Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos se producen las dos cosas. Se produce la cruz como símbolo de la cristiandad y se produce el elemento de reconciliación que no le conviene en absoluto a estos políticos que, como digo, necesitan estar abriendo heridas para recurrir a las vísceras y no al corazón. Reposan ahí también todos esos sacerdotes y religiosas que fueron criminalmente asesinados durante esa época, más de 1000. ¿No es cierto? Más Muchos de 1000 de ellos, tantos, sí. ¿no? Muchos de ellos, sí. O sea que reposan ahí. Siempre todas las críticas, o por lo menos en las críticas, está en cómo se financió. Muchos están tergiversando la idea de que eso fue financiado por el Estado. Y dígame, ¿eso tuvo participación de fondos privados, donaciones, más que el Estado español que ponga dinero en eso, en la construcción? Sí, las dos grandes falacias, las dos grandes mentiras que se construyen alrededor del Valle de los Caídos tienen que ver con la mano de obra que lo construyó, a la que siempre se refiere en la izquierda, se refiere siempre como mano de obra esclava de presos políticos, y etcétera, y la otra, la que acaba de mencionar, la financiación. Pues bien, las dos son falsas, ¿no? Es verdad que el Estado puso todo de su parte para encontrar el lugar, buscar un sitio donde, bueno, cualquiera que haya visto Madrid desde la lejanía sabe que esos brazos se abren desde cualquier lugar de Madrid y se ve con un impresionante cuerpo de crucificado, ¿no? Pero como digo, es verdad que el Estado, buscó los espacios, buscó las ubicaciones, puso todos los recursos para que los ingenieros y los arquitectos lo llevaran a cabo, pero efectivamente la mayoría, buena parte de la construcción de aquel monumento se financió con las aportaciones privadas, como casi todos los monumentos construidos en España en aquellos años y anteriores a los símbolos religiosos, ¿no? No se nos olvide que, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de Getafe, en el Cerro de los Ángeles en Getafe, que fue fusilado y destruido por esa horda roja que lo hizo trizas, también había sido construido por suscripción popular y volvió a ser reconstruido una vez más por suscripción popular, ¿no? El Valle de los Caídos le pasó lo mismo. Y la otra falacia, la de la construcción de los republicanos en presos, pues es una mentira perfectamente documentada, además, ¿no? Porque, en primer lugar, la mayoría de los participantes en la construcción eran hombres libres, eran trabajadores libres. En segundo lugar, los que sí eran presos, que no tenían por qué coincidir con el hecho de serlo por razones políticas, había presos de todo tipo, con tal de que no tuvieran delitos de sangre. Eran presos que solicitaban su ingreso en los trabajos de la construcción por una sencilla razón, o por dos razones. Primero, porque cobraban lo mismo que los trabajadores libres y vivían en viviendas libres como los trabajadores libres. Y segundo, porque redimían penas de las que les habían sido impuestos por los distintos tribunales en razón de 6 días de redención por cada día de trabajo.
Tanto es así que los trabajadores, cuando terminaban sus penas y aún no había terminado la construcción, solicitaban quedarse como trabajadores libres y se quedaban allá con sus familias, con sus colegios, con una ciudad completa que se montó en la base del Valle de Cuelgamuros, hasta el punto de que la cruz concretamente, el elemento de la cruz concretamente, ya fue construido únicamente por trabajadores libres, porque ya no quedaban trabajadores penados de ningún tipo. La mayor amenaza que le hacía en aquella época a un rebelde dentro de aquellos penados, a alguien que no se portaba adecuadamente, no era castigarlo con trabajos forzados, no, era decirle: si sigues así te marcharás del Valle de los Caídos. Era lo más eficaz para que volvieran al redil, porque no querían irse de ninguna manera de la construcción del Valle de los Caídos. Claro. Hay que contemplar que se le pagaba por el trabajo, tenía seguro de invalidez, sindical, ¿no es cierto? Descansos, por supuesto, redención vivienda de pena. Y vivienda, vacaciones con sus familias en la zona donde residían, sí, todo, absolutamente. ¿Y cuál es el rol del Vaticano en este monumento de los Valles de los Caídos? ¿Cuál debería ser o cuál es? Porque el que ¿Cuál es en realidad? Originalmente, ¿cómo entra el Vaticano? Originalmente está bajo su tutela. Esto es una basílica pontificia menor y por lo tanto está bajo la tutela del pontífice, bajo la tutela del Vaticano, desde un papa nada sospechoso de connivencias como es Juan XXIII, ¿no? Que hizo declaraciones bien explícitas de lo que significaba aquel monumento de reconciliación. Él fue el primero que habló de los largos brazos de la reconciliación de aquella cruz y le concedió efectivamente la característica de basílica pontificia menor. Lo que le daba unas características que estaban sujetas al concordato que la Santa Sede firmó con España y que ha ido renovando años tras años, y por lo tanto está bajo su tutela. Ahora, ¿qué está ocurriendo hoy? Pues que desgraciadamente el Santo Padre, que ha ido cambiando a lo largo de los años, pues digámoslo de una forma fina, pues no tiene la contundencia, el valor o la capacidad o el interés o la intención, no lo sé, de ejercer su tutela y de ejercer su potestad sobre el Valle de los Caídos, que no debería ser negociable. ¿Qué ha hecho? Le ha concedido a los obispos españoles, y en particular los obispos españoles, desgraciadamente la curia española es tremendamente blanda, tremendamente maleable, tremendamente cobarde en muchos casos, en mayoría de los casos, en casi todo lo que tiene que ver con la defensa de la fe, con la defensa de los santos lugares y con la defensa de todo lo que implicaría sus obligaciones. Y le han después de una serie de visitas por parte de miembros del gobierno, del ministro de Félix Bolaños y de los de Memoria Democrática y otros involucrados, cegados con la destrucción de la cruz, pues le han concedido al Episcopado de Madrid y en concreto a un cardenal, a un obispo, la negociación, que ya en sí mismo es una barbaridad y es un desastre, la negociación para ver cómo se salvan los muebles, por así decirlo, de lo que supuestamente sería intolerable para cualquier cristiano. Pero esa negociación está suponiendo la reconversión de una buena parte de la basílica en un centro memorialístico. Está siendo desacralizado, está siendo resignificado según su propia terminología y reduciendo a la propia cruz y al propio altar y a muy poca zona, según estamos conociendo, aún no tenemos los detalles, pero están reubicando, digamos, el lugar de culto allí mismo donde está el altar y dejando que el resto haya sido desacralizado. Porque cometen el mismo error que se cometió siempre, que es el de decir: voy a dejarte hacer esto, voy a ceder un poco porque así
me dejarás en paz y porque así llegaremos a un acuerdo. No se dan cuenta de que con el diablo no se pacta nada, que el diablo no tiene límites, que el diablo no se para en una esquina, que cuando consigue un hito va por el siguiente y que le trae sin cuidado, que pueden pasar 12 años en medio de Zapatero y de Sánchez, pasaron 8 de otros gobiernos de derecha, que por lo tanto fueron gobiernos cobardes que no se han atrevido a derruir, a derrumbar o derogar las leyes que había establecido Zapatero. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que donde mismo lo dejó Sánchez 8 años antes, Zapatero 8 años antes, lo recogió Sánchez 8 años después, como si no hubiera pasado el tiempo, porque el diablo no negocia, el diablo siempre conquista todas y cada uno de los espacios que se le dejan. Bueno, eso lo vemos tal cual como acaba de decir usted, el hecho de ceder ante un pedido, requerimiento, lo que fue, como fue retirar los restos del generalísimo Franco, de José Antonio, después ya siguió José Antonio, y después siguen avanzando, ¿no es cierto? Y eso claro, es algo que ha dolido mucho, porque es una forma, ¿no?, de ya ver que no tienen límite y que esto seguiría, ¿no?, a perpetuo. Sí. Tuvimos que vivir, como se nos decía, que bueno, que en cuanto sacaran de allí los restos mortales del caudillo, los restos mortales de José Antonio, que todavía es peor el caso de José Antonio, porque José Antonio estaría por definición cubierto por la propia ley de memoria democrática, porque ahora ya empezamos a tergiversar de tal manera que un asesinado por las hordas en el año 36 en sus manos estaría cubierto por esa ley, pero ya se nos ha olvidado, ya no importa, porque ya ha entrado en la calificación de los fascistas. El fascismo, como sabemos, es un término que sirve para insultar a cualquiera, para meterlo en el saco del mal, y ese saco del mal sirve para significar a cualquiera. Bueno, pues con eso sirvió para que, a pesar de que estuviera cubierto y protegido por esa propia ley, pues sirvió para que su cadáver fuera removido del Valle de los Caídos, y todavía tuvimos que aguantar que algunos nos dijeran. Yo resulté detenido el día de la profanación de la tumba de José Antonio como falangista, resulté detenido tratando de rendir nuestro último homenaje en el nuevo cementerio donde reposa hoy. Pues tuvimos que aguantar, como decía, que se nos dijera que con eso ya se había logrado parar todo porque los dos objetivos habían sido cumplidos y que ya no tendrían necesidad de seguir adelante. Pues una nueva falsedad, como hemos podido comprobar siempre, la que, como digo, lo que no tiene límite no tiene límite y el mal no tiene límite. Bueno, vemos que el mal no tiene límite porque recuerdo cuando se hicieron las filmaciones de la profanación o el retiro del ataúd del generalísimo Franco, estaban miembros del gobierno, por supuesto de segunda y tercera categoría, con cara de perros, sin emitir ningún tipo de comentario ni nada, y después retirándose, ¿no? Y aparte, ni siquiera con indumentaria correcta, ¿no? Es una falta de respeto en todo aspecto. Bueno, cualquier jefe del Estado, les guste o no les guste, Franco fue el jefe del Estado durante 38 años, tiene un protocolo que hay que cumplir. Y no tuvieron la decencia ni el valor, no les basta con remover cadáveres, sino que además prefieren hacer, porque estos son de los que vencen sus batallas a los muertos, ¿no? Al revés que el Cid campeador, que era el que era capaz de morir, de vencer muerto él, estos son de los que vencen sobre los muertos. Lo que no fueron capaces de hacer con los vivos, lo hacen 40, 50, 80 años después con los muertos. Un hombre que terminó falleciendo en la cama de su hospital, el hospital público, uno de los hospitales públicos que construyó con toda tranquilidad, 38 años más tarde de haber sido accedido a la jefatura del Estado. Nadie le incordió nunca, nadie le molestó nunca, pero resulta que 40 años más tarde pues todavía estamos viendo a ver cómo podemos castigarle a él, castigar a su familia, castigar a sus defensores, castigar a aquellos que consideran o consideramos que hay una obra que reconocer, que hay un legado que reconocer y que sobre todo hay un respeto que mostrar. Es así, es la conducta del rencor y del odio que profesan, que manejan divinamente y que lo tienen en su sangre, es como el escorpión, lo llevan en su carácter. Sin duda. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera rehusado a la familia
del generalísimo y la misma de José Antonio. ¿Cuál hubiera sido la actitud del gobierno? Bueno, son casos distintos, porque la del generalísimo rehusó. 4 recursos fueron presentados para tratar de impedirlo, por 4 vías distintas: la Fundación, la propia familia, los familiares directos, la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. O sea que hubo hasta 4 recursos que perdieron todos. Se retrasó todo lo que se pudo, se impidió con determinados jueces, pues por meros mecanismos, digamos, artificiales, tales como la licencia de obras o cosas de segundo orden, que se pretendía efectivamente retrasarla. Pero con el caudillo no había duda. El caudillo habían legislado, habían hecho una ley, esa ley incluía expresamente a Franco y bueno, pues supongo que la otra alternativa era echarse al monte, ¿no? No había mucho más. El caso de José Antonio es más criminal, porque el caso de José Antonio, como digo, estaba cubierto por la propia ley, pero a cambio su familia, una familia lejana, una familia que no sabía ni cómo se llamaba, porque todavía tuvimos que asistir al bochornoso espectáculo de que cuando se grabó la nueva placa de su lápida, pues no fueron capaces ni de poner el nombre correcto de su familiar. Hubo que hacerlo en varias veces porque no fueron capaces de poner correctamente su apellido en la lápida, ¿no? Es una familia lejana, es una familia, como digo, sobrinos, gente de la farándula, nietos, gente que no... y que prefirieron, aparentemente, bueno, pues negociar la salida para no oponerse, porque de haberse opuesto la familia de José Antonio no habría habido ningún elemento común, no habría habido ningún elemento real, ni legal, ni de ningún otro tipo para haberlo removido de allí. Pero en esto también hace falta una cosa que se llama el valor y defender lo que uno cree, si es que lo cree, porque a veces las familias, desgraciadamente, pues no representan lo que sus apellidos dicen. No se nos olvide que uno de los que presentó la ley de reforma democrática y la que hizo posible la transición del régimen anterior a esto que llamamos régimen de 78, que Dios confunda, fue precisamente un primo de Rivera, un sobrino de José Antonio. Claro, que no merece llevar el nombre, como bien dice. Sí. Don Martín, vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida. Me gustaría que vayamos pensando sobre si dentro de la curia hubo algún tipo de reacción, más allá de que entendemos que la curia general hizo silencio, aceptó, negoció, en fin. ¿Hubo algunos otros prelados, de alguna manera, que hayan levantado la voz, por un lado, y después el tema de los benedictinos y los dominicos, ¿no? El fray Santiago Cantera, ¿no? Que también fue expulsado. Bueno, pero eso me lo comenta en cuanto volvemos de este pequeño corte. Estamos ahí conversando un poquito el Valle de los Caídos, con don Martín Sáenz de Inestrella. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, entramos en el segundo bloque con nuestro invitado Martín Sáenz de Inestrillas. Don Martín, quería preguntarle si había quedado en el bloque anterior. Usted comentó de que, bueno, que el Vaticano había dejado un poco en manos de la curia española que negociara, ¿no es cierto?, el tema del Valle de los Caídos, en fin. Y hemos visto que, bueno, se han corrido, ¿no?, se han corrido de la negociación y han cedido prácticamente en todo aspecto, fuera de desacralizar, ¿no es cierto?, ese monumento. ¿Hubo prelados, sectores que hayan acompañado, que hayan reaccionado, cuestionado a la curia? Bueno, yo diría que hay dos grandes defensores, uno colectivo y otro individual, ¿no? El individual de todos es conocido, es el padre Santiago Cantera, que dentro de los límites que él mismo se marcó y que yo tristemente creo que fue demasiado no sé cómo llamarlo, quizá tolerante, él siempre está sujeto evidentemente a un voto de obediencia, al Papa, y ese es el límite que él se puso, ¿no?, el de la obediencia y el de las directrices recibidas por parte de su santidad. Ese es uno, es el padre Cantera, hasta que pues, lo han removido de diversas maneras que ahora hablaremos. Y luego están las decenas de sacerdotes, pero no la curia, las decenas de sacerdotes y de fieles que de alguna forma pues han seguido acudiendo al Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, no se nos olvide que el ataque frontal al Valle de los Caídos tiene ya varias decenas de años. Empezó simplemente retirándole el monumento, que en sí mismo es un monumento de patrimonio nacional, visitado por miles y miles de personas, que deja ingresos y registros importantísimos como para autoabastecerse el solo. Hace ya más de 2 décadas, probablemente 3, que no recibe el dinero necesario para su mantenimiento. De manera que el primer ataque al Valle de los Caídos consistía en dejarlo caer. Una enorme obra como aquella, construida bajo una roca en la que pues, el agua, las filtraciones, el paso del tiempo, los movimientos pseudosísmicos y de suelo pues lo alteran. Eso quedó fuera de los ingresos que la abadía y sus representantes han estado siempre solicitando. Y no se les ha dado porque era uno de los primeros ataques. Bueno, pues a eso el pueblo ha respondido, el pueblo católico, el pueblo que venera esa Santa Cruz y que entiende y que recoge lo que significaba esa Santa Cruz, ha respondido acudiendo a la hospedería, acudiendo a la escolanía, acudiendo masivamente a los sitios sagrados, a los Vía Crucis, pues dejando los ingresos que cada una de esas cosas podían dejar, sobre todo en la zona de la hospedería, porque desgraciadamente los ingresos que quedaban en la puerta de acceso quedaban en patrimonio nacional y tampoco nunca les revertían a los sacerdotes. Así que sí, habría 2 bloques nada más. El padre Cantera y lo que representa su posición con los benedictinos, y los fieles, algunos fieles, los fieles digamos, de base, con algunos sacerdotes, por supuesto, entre ellos, pero ningún representante. Al contrario, hoy hemos tenido que asistir, y cuando digo hoy precisamente, hemos tenido que asistir a cómo la curia decía que las decisiones habían sido apoyadas por el 100% de la conferencia episcopal, que el contenido de esas dichas negociaciones y sus resultados habían sido apoyados sin fisuras por el 100% de la conferencia episcopal, y que todo estaba en perfecto orden, sin la menor voz que hubiera puesto en discusión aquello, ¿no? Bueno, pues tristemente eso es lo que tenemos que vivir, por lo que decíamos hace un rato, porque están convencidos de que concediendo medio brazo, el otro medio lo van a salvar. Están locos, no saben cómo termina esto. ¿Y cuál es la suerte del resto de los monjes que creo que todavía no han sido removidos? No han sido removidos ni siquiera Cantera. Cantera lo que ha sido es removido de su posición. Él era el cargo, efectivamente. Él era el padre prior. Es una abadía, pero estaban sin abad, estaban con un prior. Hacía unos años que se había muerto el abad y fue sustituido por el prior. Ese prior tiene
la excusa que se ha utilizado, aunque estoy seguro de que tiene 1000 fórmulas para resolverlo, ha sido utilizada la excusa de que los mandatos están limitados en el tiempo y que se cumplía el segundo mandato o el tercer mandato. El segundo mandato me parece que era. Y que por lo tanto no podía seguir siendo prior y tenía que volver a esa posición o pasar a esa posición algún otro. El que viene, de hecho, ya tiene experiencia, porque ya fue prior en el pasado y también tuvo alguna posición menos conocida que la de Cantera, pero alguna posición de enfrentamiento, pues, no muy sonoro, pero enfrentamiento con los intereses de los diversos gobiernos que intentaron, como siempre, destruir el valle en todas sus formas. El resto de los benedictinos es otra de las cosas a las que se vanaglorian la curia, es que es una de esas dos cosas que han logrado sostener, que no se irá una comunidad religiosa, no han sido capaces de determinar si esa comunidad religiosa será los benedictinos, y que la zona del crucifijo y del altar seguirá siendo un lugar de culto. Esas son las dos cosas con las que se dan por satisfechos. Lo que a mí me indica eso es que efectivamente el resto va a ser convertido en un centro de interpretación repugnante, en una resignificación repugnante con los valores y las mentiras que ellos decidan escribir y que nadie va a cuestionar, porque es delito cuestionarlas, porque te puede llevar a la cárcel cuestionarlas, delitos de odio con un tribunal específicamente pensado para ello. Por un lado, y que por el otro la comunidad religiosa será sustituida, estoy convencido, será sustituida por cualquier otra que no haya sido considerada díscola, ¿no? El padre Cantera tenía que caer, y así se ha beneficiado o se habrá gloriado el propio Félix Bolaños de ser el responsable de haber sustituido al cura fascista. Lo ha llamado así públicamente, el cura fascista, el cura falangista. Porque, que además lo era, o sea, que lo había sido por lo menos mientras se lo permitió el no haber sido sacerdote, precisamente. El padre Cantera tiene un expediente extraordinario y una vida extraordinaria, ha sido militar, ha sido falangista, ha ido en las listas falangistas, pero el ingreso en la orden benedictina pues tenía una serie de renuncias y desde ese momento pues se dedicó a la comunidad benedictina, pero con independencia de sus ideologías y de sus pensamientos. El objetivo de Cantera era ese que decían del cura fascista y que había que eliminarlo, y con él a los benedictinos, y yo estoy convencido de que eso va a ocurrir aunque la comunidad sea sustituida por sabe Dios qué otra comunidad. Lo único que queda a salvo, según parece, y eso ya no por lo que han pactado, sino porque la Comunidad de Madrid, cobarde como cualquier otra, sí que llegó a reconocer como bien de interés cultural la escolanía, es decir, el coro, la escolanía que canta en el Valle de los Caídos, y que es una obra extraordinaria con los niños, con los chavales y con la propia música. Pues esa parece que va a quedarse a salvo, como digo, porque fue declarada bien de interés cultural, cosa que no se hizo con el conjunto monumental por falta de valor por parte de la Comunidad de Madrid en manos del Partido Popular y de Isabel Díaz Ayuso. Tristemente es así, es decir, yo creo que va a ser removida. La comunidad benedictina depende de Francia, depende de una orden, de un abad francés, que estuvo sólido durante algún tiempo en sus planteamientos, pero que en esta ocasión también ha debido de ceder. Cuando la curia española ha cedido, pues él tampoco tiene mucha más fuerza para seguir aguantando, claro. Claro, creo. Sí, eso es un espanto. ¿Qué pasa con todos los muertos falangistas y republicanos? Había un comentario que el gobierno permitía, si quisieran retirarlos, ¿no? Los gastos iban a ser cubiertos por el Estado. ¿Es así? Sí, el problema no es ese. El problema es que todas esas fosas y todos esos cadáveres y todos esos ataúdes han sido trasladados desde distintas fosas, por ejemplo, para Cuellos del Jarama, donde había fosas comunes, distintas cunetas, distintos lugares donde fueron asesinados miles de españoles, o bien otros que cayeron en el frente de ambos lados y que también fueron sacados de cunetas y de fosas comunes propias del enfrentamiento de 3 años en frentes de guerra. ¿Qué ocurre? Que en la inmensa mayoría de los casos, ya que existe un registro muy riguroso por parte de las autoridades del Valle de los Caídos desde su llegada, de quién está allí y de dónde procedía y cuál era la causa por la que estaba,
Aparece la razón por la que estaban allí, porque también, igual que los presos que he mencionado antes solicitaban trabajar allí, también los restos que fueron trasladados allí fue solicitado o permitido por sus familias, de uno y otro lado. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos esos huesos, todos esos restos, todos esos cadáveres están mezclados. Y ya no se puede, y no les importa, han pasado por encima, han conseguido permisos y que como tienen absolutamente conquistada toda la estructura del país, incluida la estructura jurídica, pues a pesar de los muchos desmanes que se han llevado y los muchos reveses que se han llevado en la judicatura, han terminado logrando permiso para seguir escarbando entre los restos. Y esos restos están juntos. No hay constancia, hay ocasiones en que se conoce el nombre de una o dos personas de los que lo están reclamando, que generalmente son de esos llamados republicanos, que yo digo rojos, pero ellos están juntos a otro montón de cadáveres de su propio bando que son incapaces de identificar y a veces del mismo bando, o mejor dicho, del bando contrario, porque como digo, las cajas y los restos pues se han fundido a lo largo de los años, no solo porque ya venían de fosas comunes, sino porque además se han ido deteriorando, hundiendo unas sobre otras en criptas muy húmedas, en lugares donde, como digo, la cruz está excavada bajo la montaña, cae agua y no es fácil. Entonces, permitir o hacer ese tipo de movimientos que tendría sentido si una familia quiere llevarse los restos a otro lugar, por razones políticas, no por razones reales, porque como digo, fueron solicitados por sus familias originales. Pero si lo quiere hacer y lo puede hacer sin tocar los restos de los demás, yo no tengo ningún inconveniente, nadie tiene ningún inconveniente y el Estado, si quiere cubrir los gastos, que lo haga, no hay ningún problema. El problema está en los que no queremos que toquen los restos de los nuestros. El problema está en los que decimos que queremos dejar descansar a nuestros caídos, a nuestros soldados, a nuestros hombres y mujeres asesinados en el 36 y posteriores, y que no queremos que nadie les ponga las zarpas encima. Y eso, desgraciadamente, también lo han vencido en los tribunales. También lo van a hacer. Sin duda, sin duda. Es la famosa libra de carne. No puede sacar una libra de carne, pero no puede tocar, ¿no?, un gramo de... una gota de sangre. Con relación a la desacralización, ¿no es cierto?, del altar, en fin, todos los componentes, las imágenes, porque ahí estamos hablando de imágenes religiosas, ángeles, ¿no?, el altar mismo, ¿ya está en proceso? ¿Ya se hizo? ¿Se va a hacer? ¿Cómo es? ¿Hay un proceso de entrega? ¿Hay un proceso que dice, bueno, en tal fecha se hace cargo el Estado? ¿Cómo es? No tenemos todos los detalles aún, por lo menos no se dan los detalles de lo que se tiene. Se supone que aún no se ha cerrado esa negociación, queda claro lo que se ha puesto a salvo según esa curia, pero no queda nada claro lo que no se ha puesto a salvo. Claro. Ellos han hecho hincapié, y es muy sospechoso, en que han sido puestos a salvo los elementos ornamentales religiosos de dentro y de fuera. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que serán o no removidos de sus lugares todos aquellos que hagan referencia pues a tapices, a esculturas, a cruces, a imaginería religiosa, a escudos exteriores que tengan que ver con la religión, con el catolicismo, pues los exteriores probablemente se puedan quedar, pero aquellos otros que hacían referencia, pues por ejemplo, al escudo de la nación de la época, el águila de San Juan, o aquellos otros que hagan referencia a un Víctor, o aquellos otros que hagan referencia a cualquier otra cosa que no sea explícitamente religiosa, van a ser destruidos con la aquiescencia de la curia. ¿Dónde está el problema? El problema está en que el que no conozca el Valle de los Caídos, la propia basílica, la basílica es un espacio inmenso donde me atrevo a decir que cabrían 2 catedrales de San Pedro dentro, con enormes pasillos que están cubiertos y que por supuesto están rodeados también en muchos casos de osarios, de restos de diversos enterrados allá, y que están y cuyo espacio está recorrido por ángeles custodios, por vírgenes, por tapices y por cosas que van a caer en el espacio que ellos pretenden desacralizar. Así que
No sé qué van a hacer con ellos, pero desde luego los van a sacar de allá. Entiendo, por lo que se entiende de esas negociaciones que dicen que llevan, que lo que van a lograr es apilarlos o acumularlos dentro del poquito espacio que van a dejar para que mantengan el lugar de culto. Pero todo lo demás va a ser convertido, como digo, en un centro de interpretación. ¿Qué se conoce y en qué plazos? Pues lo que dice la información, y todavía no es una certeza, lo que dice la información es que allá por el año 26, más o menos finales del 26, estaría terminándose, después de una licitación pública y de una reinterpretación pública en la que parece ser que la propia curia va a participar dentro del tribunal, se va a hacer como una especie de concurso de resignificación, un concurso de modificación de la estructura que llegaría, como digo, hasta el año 2026, finales del 26, para ser logrado. Pero, dicho esto, y esto no es más que una especulación, lo que sí es cierto es que ya ahora, en la actualidad, han sido puestas vallas de obra, han sido puestas algunas estructuras de las que se ponen cuando se va a empezar una excavación o cuando se va a empezar una remodelación, y no han tenido que esperar a nada, simplemente lo acaban de hacer y acaban de empezar, no sabemos qué es lo que van a hacer. La curia dice que todavía no hay un acuerdo cerrado, pero lo cierto es que allí ya hay casetas de obra que tenemos muchos sospechamos que van a empezar a movilizarse y a empezar a destruir todo lo que les molesta, que son básicamente, pues eso, los recuerdos al catolicismo y los recuerdos a la reconciliación. Yo recuerdo que había una entrevista, creo que está publicada en un grupo ahí en YouTube, de una entrevista que le hacen a Alberto Bárcena, sí, gran luchador también, muy defensor del Valle de los Caídos, aparte de un hombre... Sobre todo un gran conocedor de su historia. De todo en realidad, no solo de la historia española, de la masonería, en fin, de todo. Y ahí también estaba el representante de una asociación de amigos, que creo que él era hijo, nieto o algo por el estilo de republicanos, o sea, Pablo estaba Linares, en el bando correcto, contrario. Sí, Pablo Linares. Pablo. Sí. Y ambos planteaban el tema de la reconciliación de muy buena forma. Aún así, impacto no ha generado en nada de la clase política. No. Los dos personajes que mencionas, digamos, y el propio Vox, en fin, los diferentes partidos, no sé si hay uno de la Falange también. Bueno, claro, vamos a ver. Los dos personajes que mencionas, que son efectivamente el historiador Alberto Bárcenas, que es un especialista, como bien dices, por un lado en el Valle de los Caídos, pero además en otras grandes cosas como efectivamente la masonería, que es algo que domina con absoluta soltura, y el otro, Pablo Linares, que es el presidente de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, a la que yo pertenezco y a la que pertenecemos muchas de las personas que hacemos lo que podemos por luchar por ese lugar sagrado. Son las dos personas que probablemente más saben, Pablo sobre todo, prácticamente vive allí. Cuando digo vive allí me refiero a que viaja, que entra, que sale, que documenta, que tiene todos los registros, que procura saber todo lo que se menciona y lo que no, que lleva los recursos. Uno de los recursos que yo mencionaba que se habían planteado era de la propia asociación, de Pablo Linares y su equipo. Esos dos pertenecen o aparecen en un reportaje que tú has visto en YouTube, que es un reportaje llevado a cabo por un grupo que se llama Tierra Ignota. Es un cortometraje que fue llevado a cabo por Tierra Ignota, que ha hecho dos trozos extraordinarios con una explicación más que documentada de cómo ha sido construido, en qué consiste y cuáles eran los objetivos del Valle de los Caídos. Son los dos mayores representantes, especialmente Pablo Linares, en tanto que una asociación combativa, y Bárcenas, en tanto que el documentalista más importante que ha escrito al respecto. Los dos que han hecho más hincapié o han hecho mayor esfuerzo en la defensa del Valle de los Caídos. Pero las fuerzas políticas, más allá de los que tú mencionabas, de las falanges, que por supuesto lo hemos tenido siempre como un elemento fundamental, las fuerzas políticas no se mojan. Las fuerzas políticas, de alguna forma, el grupo Vox, liberal conservador, de los llamados ahora de ultraderecha, al estilo de los Mileis, los Trump y los Melonis, por poner ejemplos internacionales, pues alguna vez han hecho alguna tímida apreciación al respecto, no tanto del Valle de los Caídos como de la propia ley de memoria democrática, ¿no? Pero no han tenido el valor
de hacer grandes cosas. Aunque hay que decir que en las protestas de estos días ante la conferencia episcopal, sus organizaciones juveniles, como por ejemplo Revuelta, pues sí han estado presentes en esa protesta, ¿no? Pero ha sido tímido, ha sido tibio. Eso es todo lo más que hemos tenido. Por supuesto que ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni ninguno de los partidos del arco parlamentario, los extraparlamentarios, por supuesto, como nosotros sí, pero ningún partido del arco parlamentario quiere hacer eso, y menos la derecha tradicional. La derecha tradicional, que en la época de Aznar tuvo la desfachatez de condenar el principio del 18 de julio del 36, el que dio lugar, entre otras cosas, a que sus papás y sus abuelos construyeran un nuevo orden y una nueva nación, salida del terror y de la ruptura, pues esto de Aznar llegó en el año, me parece que fue el 99, el año 2000, ya no me acuerdo, a condenar el golpe que llamaban ellos del 18 de julio del 36. Un partido al que pertenecía Aznar, que estaba, entre otras cosas, fundado por 7 ministros de Franco. 7 ministros de Franco. Y tuvo la desfachatez de condenar aquel golpe por la misma razón a la que yo hacía referencia con los obispos y con la curia, porque creían que con aquello ya iban a ser normalizados. Naturalmente que no, ya lo he dicho varias veces, ¿no? El diablo no negocia. De manera que no hay partidos más allá de los extraparlamentarios y los minoritarios, los que tenemos allá gente nuestra, que hagamos ningún tipo de que hagan ningún tipo de reivindicación con sentido. El Partido Popular lo tenía muy fácil, ya lo he dicho antes, la Comunidad de Madrid tenía la potestad de declarar bien de interés cultural el bien protegido, el Valle de los Caídos, y habría quedado fuera de cualquier negociación. Los bienes de interés cultural no se pueden cuestionar, no se pueden destruir, y hubiera sido una potestad que no hubiera cabido ya para el gobierno. No tuvieron valor, porque no tienen valor, porque no quieren meterse en este berenjenal, porque para ellos creen que es un tema que cuanto antes lo pasen mejor, que cuanto antes se les acaben los recursos, creen ellos, cuanto antes se acaben los recursos al franquismo, y antes tendrán que hablar de política, y no se dan cuenta de que ellos pueden construir varios francos al año sin problema. Este año nos han amenazado con 100 actos de repudio, 100 actos de repudio al generalísimo, que ha sido contestado por la plataforma 2025, la plataforma 25, que justamente va a hacer lo contrario, yo soy miembro, vamos a hacer lo contrario a lo largo de ese mismo año, ¿no? Increíble, increíble. Recordamos también que en esta ley se contempla el delito de la apología del franquismo. Así es. Una cosa, una locura. Sí. Extinguir la Fundación de Francisco Franco y otras que estén relacionadas con, obviamente, el Valle de los Caídos. Expulsar a los frailes. Sí. Hoy mismo hemos recibido una demanda puesta a disposición de la Fiscalía, precisamente por la presentación de esa plataforma que yo acabo de mencionar, la 2025, en defensa, entre otras cosas, de nuestro derecho a reivindicar las figuras históricas que nos parezcan oportunas, y en particular la de Franco, ¿no? Hoy mismo hemos recibido una denuncia basándose efectivamente en la Fiscalía del Odio, en un artículo determinado que condenaría las reivindicaciones que acabas de leer. Justamente lo que acabas de leer, ¿no? No se va a poder publicar, se van a retirar libros, se van a quemar libros que ya hayan sido publicados, se va a encerrar a la gente, se lo va a llevar a prisión porque se les ocurra decir que el periodo de Franco pudo tener alguna cosa positiva. Increíble, realmente increíble. Y la sociedad española, entendemos que las masas siempre fueron fácilmente manipuladas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los mayores de 60 años que de alguna manera han vivido la época, ¿no? ¿Cuál es la reacción del español común? Pasan dos cosas. Una, la que mencioné al principio, ¿no? Salían de una clase media despolitizada, tranquila, perfectamente ubicada en sus empresas, su playa, su cochecito para la playa y por lo tanto completamente desafecta de cualquier problema político, y eso es difícil volverlos a traer al problema político. Son gente que no quiere problemas, son los mismos que miraban para otro lado cuando ETA asesinaba en las calles, y su mayor problema era decir: podía haberme tocado a mí, como si el que no te hubiera salpicado es que no te tocaba, ¿no? Como si el mero hecho de que el atentado no fuese directamente sobre un padre, un hermano o un amigo tuyo, ya significara que no te había tocado. Esa sociedad
que es la heredera, como digo, del crecimiento y del desarrollismo español, pues no se mete en política, no lo tiene en su ADN, no le parece que tenga que protestar. Y por otro lado, sí que se está dando, esa es la parte positiva de todo esto, se está dando una inquietud, sobre todo en los más jóvenes, no precisamente los que mencionaba de los 60 años, sino los chavales más jóvenes que, como rebeldes que son por naturaleza, empiezan a cansarse de que les digan lo que pueden pensar y lo que no pueden pensar. Y empiezan a encontrarse con que de repente en muchos lugares, sin comerlo ni beberlo, se están encontrando con reivindicaciones, con gestos, con himnos, con vinculaciones que les llevan los demonios porque de repente reivindican someramente la posibilidad de que el franquismo igual no fuera tan malo. Cuando te pones además a compartir o a comparar la obra del franquismo en temas tan complejos que en España hoy, como es la vivienda, o como es la sanidad, o como es la inmigración, o como es el empleo, y resulta que ese régimen gana de goleada por datos, no por relato, por datos, gana de goleada cualquier iniciativa llevada a cabo en el régimen de 78, cuando fueron capaces de construir 5 millones de viviendas y ahí no, cuando una sola familia podía emanciparse, como digo, con un solo sueldo y hoy no, cuando todo ese tipo de cosas se comparan, los jóvenes pueden ser jóvenes pero no son idiotas. Y llega un momento en que se empieza a cuestionar. Y esa es la esperanza. Los boomers que nos llamaban o que nos llaman, los de los 60 años, pertenecemos, algunos no, pero pertenecen a esa generación de no quiero problemas. Los jóvenes son jóvenes y por tanto rebeldes. Y algunos empiezan a estar hartos de que les digan lo que tienen que pensar acerca de Paco o de Juan y se lo empiezan a cuestionar. Estoy viendo como que el ataque es más a Franco que a José Antonio Primo de Rivera. ¿Eso por qué? Porque gobernó Franco y José Antonio es más un romanticismo, que puede haber partidos políticos bajo el lema, ¿no?, de la Falange de la Jons, por ejemplo. Bueno, yo creo que la razón fundamental es que a José Antonio lo asesinaron y que, claro, tratar de arremeter contra José Antonio es evidenciar que primero, ¿no?, que hay que decir cómo acabó. Y acabó asesinado en manos de un tribunal popular que lo detuvo en abril del 36 y que no lo soltó ya nunca más y que en noviembre lo asesinó. Entonces esto les cuesta trabajo explicarlo. En cambio sí que arremeten más contra la Falange. ¿Por qué? Porque el régimen de Franco, el régimen del caudillo, asumió como propio toda la simbología, toda la parafernalia, toda la estructura, si quiere, de la Falange unificada en el decreto del 37, la Falange española tradicionalista y de las juntas de ofensivas nacional sindicalistas, ¿no?, la FET y de las Jons. Y ese fue el emblema de un gobierno que no actuó como falangismo, que no actuó al 100% como falangista, pero que sí tuvo pues media docena de falangistas en su seno, que fueron precisamente los que llevaron adelante las políticas laborales, las políticas educativas, las políticas de vivienda, las políticas que hicieron de aquel régimen un régimen fundamentalmente social, ¿no? Entonces, ellos prefieren arremeter contra el régimen de Franco en su conjunto como si fuera un ogro y arremeter contra la Falange que le dio el aspecto exterior y que era lo que se veía, y no ir al detalle de los falangistas concretos, porque se encontrarían con que la única organización de la historia de España en la que todos, absolutamente todos sus líderes fueron asesinados por la horda, sería precisamente la Falange española. No se nos puede olvidar que los líderes de aquella organización, José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo Redondo, Julio Ruiz de Anda, Fernando Primo de Rivera, todos fueron fusilados en los primeros 3 meses del conflicto, o incluso alguno antes, ¿no? Y eso hay que explicarlo. Entonces es preferible vender que se trata de la misma cosa, de que la Falange española tradicionalista, o después llamado movimiento, era eso que ellos consideran la Falange, pese a que la Falange tenga su estructura absolutamente ideológica, absolutamente clara, y que reivindiquemos fundamentalmente que se nos permita en alguna ocasión llevar adelante nuestro programa completo y no parcialmente como se llevó durante el régimen del caudillo. Mis últimas 2 preguntas, que en realidad una tiene que ver con que sabemos que el mundo ha sido manipulado, digamos, en la razón humana, ¿no? El hombre se
entraba en la era de confort, ¿no es cierto? Tener el auto, una vida tranquila, como bien dijo usted, que nadie lo altere, que fue una época de Franco, ¿no? Hoy en día nadie quiere jugarse. Y aquí pasó lo mismo con el general Perón, tal vez con otros matices, ¿no? Sin pasar por una guerra, ni mucho menos. Pero después tuvimos la guerra de los 70, ¿no es cierto? Estas guerras ocultas que fueron insurgencia y terrorismo, ¿no es cierto?, subversivo, en fin, que generó la reacción de los gobiernos. De alguna manera la gente se jugaba, ¿no? Había un interés y era capaz de empuñar un arma y salir y combatir. Y la Falange un poco a nosotros nos ha nutrido de ese espíritu, ¿no?, de combate. No sé si hoy en día estarían todos dispuestos a morir, ¿no? Una vez alguien me preguntó, ¿hay alguien que está dispuesto a morir? Entonces ahí fue el gran interrogante. ¿Hay alguien dispuesto a morir en España por la causa? Yo quiero pensar que sí. Y si nos preguntas a las personas de mayor responsabilidad o de mayor implicación, estoy convencido de que responderemos todos a una que sí, que naturalmente que esta última gota de sangre. Pero eso hay que llevarlo luego al terreno. Y eso yo creo que tristemente pues no es verdad. Que tristemente sí, algunos de nosotros nos dejaríamos asesinar si ese fuera el caso. Pero ese combate, esa necesidad de combatir todavía requiere, a mi modo de ver, todavía requiere 2 o 3 vueltas más de tuerca. Todavía no se sufre lo suficiente, pese a lo muy triste de la situación actual, todavía no se está sufriendo lo suficiente las consecuencias de una dictadura del proletariado, como se llamaba entonces, una dictadura roja, de una falta absoluta de democracia, entendiendo por democracia la democracia real, no la democracia que ellos aplican, que nunca ha sido democracia y que además no es nada peor que su democracia como régimen de conducta. Quiero pensar que sí, que esos chavales jóvenes, y hay algunos grupos que así lo manifiestan, que sí, que forjarán una resistencia pequeña y numantina que estará dispuesta a pelear en el futuro. Los que los llevamos haciendo desde hace 45 años, lo seguiremos haciendo hasta las últimas consecuencias. Pero es cierto que no estamos en las mejores circunstancias. No estamos en el 36, no estamos en el 37, y aún falta que estos miserables hagan más daño, afecten más a las vidas anodinas de todos estos que no quieren problemas, para que se den cuenta de que los problemas a veces vienen solos y que o respondes o mueres, ¿no? Yo creo que hay cosas como que se nos vienen encima de carácter no tan político, y al final sí lo son, como es, por ejemplo, el euro digital, la desaparición del dinero, que puede encontrarse a determinadas generaciones diciendo ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? La última pérdida de libertad, la última pérdida el mecanismo de control absoluto, me pueden borrar con un botón, y ahí pueden empezar a haber cosas que no son de carácter ideológico, o no lo son tanto de carácter ideológico, pero sí son de carácter político, que terminen haciendo que alguien se levante, que alguien proteste. Si vemos en Europa, estamos viendo algunos movimientos sin ser los ideales, pero en Rumanía, en Austria, en Alemania, en Francia, empieza a haber respuestas que bueno, no son las que ellos esperaban, ¿no? En España no tenemos todavía esa respuesta, la más parecida a esas que acabo de mencionar sería Vox, y ninguna de ellas me sirve, porque todas ellas son regimentalistas, todas están dentro de la estructura del régimen. Pero que haya esas implicaría que todavía queda espacio para que haya otras que ya no sean tan regimentalistas y que no crean que la solución parte del propio sistema, sino de estar enfrente del sistema. Eso es lo que estamos viviendo, eso da para otro capítulo, ¿no?, de cómo se ve Europa en este mundo globalizado, y aparte la Agenda 2030 y todo lo que entendemos que impone este mundo digital, etcétera, y la inteligencia artificial y todo lo que está coqueteando hoy en día con todo el mundo, pero que de alguna manera está seduciéndolo, pero bueno, ese es un problema futuro, ¿no? Y no futuro muy lejano. Don Martín, la última pregunta. Nosotros en la Argentina, Hispanoamérica, hemos pasado de gobiernos, ¿no es cierto?, llamémoslos rojos, liberales, nacionalistas o identitarios, como dirían ustedes,
En fin, no, ya ni hablamos de derecha ni de izquierda, hablamos, ¿no?, de diferentes tipos. Y viene uno y impone una forma de gobierno. Lo estamos viendo ahora con Milei, por ejemplo. Veníamos del kirchnerismo, se determinaban leyes, etcétera, monumentos y cosas por el estilo. Después viene otro gobierno, voltea todo, cambia todas las reglas, después volverá otro y cambiará todo. Es decir, es como un péndulo, va de un lado al otro, ¿no? Y parece que estamos encerrados en la misma historia. Hay perspectivas que en un cambio de gobierno, al día que volteen a Sánchez, por los motivos que sea, que no está muy lejos, ¿no?, por cómo viene la situación europea, que se revierta esta situación con relación al Valle de los Caídos y todas estas leyes democráticas? Para eso hace falta que el problema de la sustitución de Sánchez es que quien tiene mayores probabilidades de sustituirle es Feijóo, es el Partido Popular. Y el Partido Popular no es más que una cara distinta del mismo movimiento globalitarista, en el caso en España, ¿no? No hay ninguna norma, ninguna ley, ningún nada que los gobiernos populares hayan cambiado respecto de las normas que previamente hizo Zapatero. Y no hay por qué sospechar que las normas que puedan venir de la mano de Feijóo, si es verdad que cae definitivamente el gobierno de Sánchez, vayan a poner en solfa ninguna de las medidas tomadas por el gobierno de Sánchez. Pueden retrasarse. Sí, ya pasó. El gobierno de Rajoy lo que hizo fue no intervenir, no cambiar las normas, pero no dotarlas de presupuesto, de manera que no se podían ejecutar. Pero no las quitó, no las anuló, no hizo que recorrieran años atrás para que volvieran a empezar cuando llegara la nueva legislatura. No las quitó y no hay por qué pensar que las vayan a quitar. No creo que haya ninguna forma de revertirlo, excepto la presión en la calle, excepto los extraparlamentarios y los antisistemas, entendidos por antisistemas, no el wokismo y no esta gentuza que cree que está fuera del sistema y en realidad son parte inherente a él, sino los que efectivamente nos cuestionamos que dentro de este sistema no hay solución. Si no somos nosotros, no cambiará nada. Lo podemos retrasar, lo podemos discutir, puede que si se adelantan elecciones no le dé tiempo a ejecutarlo, no importa. No lo ejecutará Rajoy, o mejor dicho Feijóo, pero lo terminará ejecutando en el siguiente turno y si no lo hará cualquier memo del Partido Popular que considere que eso nos lo quitamos de encima y así les dejamos sin herramientas, porque eso es lo que ellos creen que hacen. Qué tristeza. Y tengo que sacar de la galera la última pregunta, porque era la última, pero esta es... no pasa nada. Que no hablamos de la monarquía, ¿no? La monarquía española, especialmente el rey Juan Carlos, le debe a Franco volver al reinado, ¿no?, de alguna manera. Sí, sí. ¿La monarquía qué rol juega frente a esto? ¿Se calla la boca, no participa? No. A ver, has dicho... Figurativo. Has mencionado... Sí, claro, has mencionado, le debe de alguna manera, no, le debe de la única manera, le debe en una instauración de una monarquía que había caído y no precisamente por culpa de Franco. La monarquía cae porque le sale de las narices a la Horda Roja en el año 31, saltándose a la torera unas elecciones municipales y la monarquía de Alfonso XIII cae y ahí no había francos, no había José Antonios y no había nada de nada. Así que sí, la restauración, no, la instauración de una nueva monarquía borbónica otra vez es uno de los grandes delitos que cometió el caudillo, volver a instaurar a esa estirpe francesa y extranjera en nuestro trono. En la instauración es una obra precisamente derivada del régimen de Franco. Ahora, dicho esto, y una vez hecho, se cabría esperar que el Menorca, el monarca, pues hubiera tenido un cierto respeto o una cierta posición en el que no se dejara que se hiciera lo que se está haciendo con Franco. Bueno, hay que recordarse que Juan Carlos I vive en Abu Dhabi y que está autoexiliado por sus múltiples corrupciones y por sus múltiples miserias morales, que es lo que él representa, y está repudiado por su propio hijo, el actual monarca Felipe VI. ¿no? Así que ellos permitieron la llegada de todos estos y van a seguir haciéndolo. Y este otro no tiene capacidad, no tiene poder, su discurso no se los ha escrito jamás él, los escribe el poder en cada momento, lo escribe cada partido en cada momento. ¿Podría hacerlo? Estoy absolutamente convencido de que un solo gesto que hiciera
respecto de algo que le pertenece, como es la jefatura, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, o la mera representación de la jefatura del Estado, sería suficiente para poner fin a muchas cosas, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, está mucho más cómodo donde está mucho más cómodo atendiendo a su nivel institucional, que ese que consiste en no hacer nada y en no decir nada y en comportarse como una marioneta que le gestionan los demás. Es tristemente una figura representativa que no representa a nadie y que desde luego en todo caso no representa a todos los españoles. Pudieron borrar muchas cosas, borrar o querrán destruir la cruz del Valle de los Caídos, pero estamos percibiendo que los legionarios siguen con su formación, levantando el Cristo de la Buena Muerte. Sí. Hay que tener, igual hay que echarle demasiadas pelotas para ir a arrebatarle el Cristo de la Buena Muerte a la Legión, ¿eh? Igual esto les es más fácil disolver la Legión que arrancarles el Cristo a los legionarios, ¿eh? Claro. Igual no son palabras menores eso. Bueno, ojalá que haya en el pueblo español no solo los legionarios de la Legión, sino que sean todos legionarios de la fe en la patria, ¿no es cierto?, que es tan importante, y rescatar la España que se merece, ¿no es cierto?, para el futuro, y la España que ha sido nuestra madre y es nuestra madre patria para todos nuestros hermanos hispanoamericanos. Don Martín, muchísimas gracias por esta lección, esta entrevista muy rica, muy valiosa y muy variada, así que va todo mi agradecimiento. A vosotros por este espacio y por la oportunidad de explicarle al mundo, y al mundo hispano en particular, lo que estamos viviendo en España, en esa madre patria que yo también considero que es nuestro mundo hispano, y muy agradecido de estar en vuestro programa para poder contar. Todo mi agradecimiento, ya hablaremos nuevamente muy pronto, tantos temas que hay que tocar. Muchas gracias, don Martín. Gracias. Abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, a todos ustedes creo que ha sido más que interesante, ¿no es cierto?, todo lo que nos ha dicho. Agradezco también a Raúl González Pacheco, ¿no?, por este contacto. No lo tenía, es un placer, hemos avanzado mucho en, por lo menos, tocar muchos temas. Y a nosotros nos llega de lleno también, ¿no? Todo lo que pasa en la madre patria nos duele, obviamente, como nos duele lo que nos pasa a nosotros. Seguramente a ellos les dolerá de lo que pase en la Argentina o en nuestros otros países. Pero efectivamente el atentado que hacen contra el Valle de los Caídos es atentar contra la fe católica, obviamente los rojos, ¿no?, esta judeo-masonería que gobierna a nivel mundial en todos los países, especialmente en España. Así que, bueno, es tratar de destruir el tema de la fe. Pensemos que la fe es la iglesia, la cristofobia que hay, ¿no?, el ataque a Cristo y a todo lo que venera a su Santísima Madre, etcétera, es el ataque directo que tienen a través de medios de comunicación, a través de la política, a través de la educación, a través de la formación, medios de comunicación, en fin, hay una tentación, porque destruyendo eso, destruyen todo el resto de la moral que sostiene, ¿no es cierto?, a las sociedades de los países, ¿no? Entonces, mientras no exista moral, mientras no exista un parámetro espiritual, entonces estamos a la deriva. Y eso es un poco lo que está pasando también en el pueblo español frente a estos, ¿no?, que están al borde de la disgregación, llamémoslo, del Valle de los Caídos, que es un monumento extraordinario y que simboliza nada más ni nada menos que la reconciliación. Es decir, el cristianismo siempre busca la unidad, la reconciliación, ¿no?, el entender, el pasar, dar vuelta a la página, ¿no es cierto? No nos revolcamos en el pasado, estamos mirando siempre para el futuro. Pero la izquierda obviamente necesita estos elementos para siempre volver a retrotraer atrás, ir a la venganza, al odio, al enfrentamiento y siempre estar varados, ¿no es cierto?, sin posibilidad de futuro. Por eso hay otros países que avanzan en el futuro, ¿no?, y nos van dejando atrás. Terminamos siendo cola de ratón, ni siquiera cola de león. Es un drama. Agradezco a don Martín habernos permitido entrevistarle. Los espero a ustedes en otra entrega. Otra cosa, vamos a dejar en el enlace una participación que la gente puede escribir. Abogados Católicos de España ha lanzado también una campaña de pedir a todo el mundo que escriba, se sume en pedido del Valle de los Caídos. Así que estará en la descripción del programa. Gracias por acompañarnos. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero.